libro de Bereshit. Estamos llevando una serie que se llama Héroes de la Fe, o sea, tomando como podríamos decir, como punto de partida lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, que nos ha mostrado allí, que nos muestra acerca de los héroes de la fe, pero ya también regresando, yendo desde el principio, amén, vamos desde lo que es el principio de la... Vamos a ver si invitamos aquí a nuestros hermanos y amigos. Entonces, gloria a Dios. Entonces vamos al libro de los principios, o sea, el libro de Génesis o el libro de Bereshit. Amén. Gloria a Dios. A ver cuántas personas logramos aquí que nos están viendo o que nos siguen a través del Facebook. Gloria a Dios aquí para que entre más, venga más, invitemos, así que las personas puedan llegar también al conocimiento de la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver si también lo podemos hacer a través de YouTube. Permítame un momentico. Gloria a Dios. Y vamos a estar, vamos a poner por acá para que podamos también, entonces todos podamos compartir este tiempo de meditación de la palabra. Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. No sé si nos estamos grabando ya o todavía no. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a dejarlo solamente con el Facebook. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a estar meditando en el libro de Génesis y seguimos en este capítulo. Estamos en el capítulo 23, si no estoy mal, del libro de Génesis, y vamos a estar mirando lo que la palabra del Señor nos dice. A ver si queda bien cuadrado. Sí, amén. Gloria a Dios. Allí en este capítulo 23 vamos a estar, capítulo 23, versículos del 1 al 20. Y hoy vamos a estar viendo, allí en el capítulo 23, quizás el título de tu Biblia es Muerte de Sara. Abraham ha venido caminando con el Señor, ha estado recibiendo la promesa. Hablamos la semana pasada, si no estoy mal, acerca de cuando el Señor le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac. Encontramos de que Abraham le creyó al Señor. Abraham sabía que el Señor podía levantar hijos aún de entre las piedras, y vemos cómo Isaac es un tipo del mundo y cómo el Señor proveyó un sustituto para nuestras vidas a través del carnero aquel en que estaba enredado entre las zarzas. Encontramos cómo Abraham desciende del monte y vemos que la palabra del Señor dice que Abraham descendió. No habla de que hubiera descendido con Isaac. Supuestamente se sobreentiende que descendió con Isaac, pero esto nos da a entender que nosotros, cuando vamos y entregamos nuestra vida al Señor allá en el monte, allá en la cruz del Calvario, allá dejamos nosotros nuestro Isaac, allá dejamos nosotros nuestra vieja manera de vivir para comenzar una nueva. Hoy vamos a estar hablando, entonces, yo le he puesto que es cuando perdemos lo que más amamos, y entre paréntesis le he puesto sepultemos a nuestra muerta. ¿Qué pasó? Vamos a ir mirando lo que más amaba Abraham en su vida terrenal no era su hijo. Lo que más amaba Abraham era a Sara, su esposa, era la que había caminado con él durante toda su vida, le había estado, como diríamos, como vivían en el mundo, acolitándole todas sus cosas, sus mentiras, sus verdades, todo. Ella siempre estuvo con Abraham y aún ella aceptó hacer lo que Abraham le pedía que hiciera. Cuando tuvo que mentir, todo esto, allí estuvieron siempre juntos. Y aquí encontramos ahora que Sara muere
Y entonces vamos a ver qué podemos aprender nosotros de la vida, de la muerte de Sara. Estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. Vamos a ver entonces el primer punto que yo quiero tocar en esta tarde es: lloramos la pérdida, ¿cierto? Hacemos duelo. Hay algo interesante aquí, lo que dice el libro de Génesis o libro de Bereshit, que significa el libro de los principios. Encontramos en el versículo 1 de allí de Bereshit, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos años fueron los años de Sara? 127 años. O sea que cuando Sara murió, que fue a los 127 años, entonces tenemos que contar que Isaac ya era un hombre adulto, ¿cierto? Tenía 37 años, ya era una persona adulta. Y cuando muere Sara, dice la Biblia que viene Abraham a hacer duelo por Sara y llora por ella, por lo que más amaba. Nosotros debemos hacer, lloramos la pérdida, nosotros lloramos por lo que perdemos. A veces nosotros tenemos que llorar cuando perdemos algo que amamos, nosotros lloramos y hacemos duelo. Hay algo que nosotros amamos, ¿qué es lo que usted más ama en la vida? Los hijos. Los hijos. Pero yo sí, hermana, sí, yo creo que deberíamos, o que así debe de ser, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Nosotros decimos que lo que más amamos es nuestros hijos, pero lo que nosotros realmente más amamos es nuestra vida misma. Nuestra vida misma. Nosotros decimos, estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Y más las mamás dicen, yo doy la vida por mi hijo, y seguramente que lo van a hacer. Pero hay una cosa que nosotros amamos, es nuestra vida. Por eso el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú no te amas, si tú no amas tu vida, si tú no amas lo que tú eres, tú no puedes amar a nadie, ni a tus hijos. Porque si yo no me amo, no puedo dar amor a mis hijos. Algo interesante que yo hablaba ayer con mi esposa es que hay un órgano que nosotros tenemos que se llama el corazón, ¿cierto? El corazón está relacionado con el amor, ¿cierto? ¿Por qué el corazón está relacionado con el amor? ¿Por qué no se relaciona con el amor el brazo, la cabeza, el pie, cualquier otra parte? ¿Por qué tiene que ser el corazón? ¿Por qué no el estómago? En mi país dice que no es el corazón el que regula el amor, sino es el hígado. Por tanto, un hígado aliviado es amor asegurado, ¿cierto? Pero no, el amor, cuando tú te enamoras, ¿qué es lo que a ti te pasa? No es el corazón el que empieza a bombear a toda velocidad. No es que no se nos para el cabello, ni se nos salen los ojos como a veces se nos muestran, sino es el corazón. Hay mariposas. Pero el corazón es interesante que lo relacionen, porque el corazón es el único órgano del cuerpo que recibe y da. Recibe sangre y bombea sangre. El corazón está recibiendo sangre y bombeando sangre. De tal manera que yo tengo que recibir amor y dar amor, o dar amor y recibir amor. Sea como sea. Entonces nosotros tenemos algo bien interesante. Si yo no me amo a mí mismo, yo no puedo amar a mi prójimo. Si yo no me amo a mí mismo, yo no puedo amar a mis hijos. Porque el amor que yo tengo por mí es el amor que yo tengo para mis hijos. Si mi vida es una vida despreciable, yo voy a despreciar a mis hijos. Porque mi vida no tiene sentido. Entonces, nosotros no podemos pedirle a una persona que no se ama a sí misma a que ame a los demás. No puede, es imposible. Por eso Dios lo dice claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Si no fuera así, Dios no lo diría. Dios no lo mandaría. Entonces sabemos que nosotros amamos nosotros es nuestra vida. Ahora el Señor dice que el que ama su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo y por el Evangelio, la salvará. O sea, es como que aquí entra un contradictorio, porque estamos hablando que tenemos que amarnos. Pero ahí dice el que ama su vida, o sea, no es el que ama en sí su vida, su cuerpo, su forma de ser, es el que ama su naturaleza, su vieja naturaleza, el que ama su pasado, el que ama lo que era antes, el que ama el pecado. ¿Sí? Porque el que ama su vida es una persona, está el Señor hablando, el que ama más su vida que al Señor está amando más las cosas de este mundo que amando al Señor. El Señor dice, nadie puede servir a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces, el Señor dice, mire, el que no se desprende de su vieja naturaleza no puede ser salvo. Aquí hay algo interesante en Sara y en Abraham. ¿Qué sucedía con Sara y Abraham? ¿Qué sucede con Jenny y Francisco? ¿Qué sucede con Daisy y con Juan? ¿O qué sucede con Juan y con Cristina? Que hay amor. No, hay una diferencia. Ustedes dos caminan el mismo camino, están en la misma sintonía buscando. Amén. Bueno, ahí vamos. Ni Jenny, no, ni la hermana. Y yo soy sola. Amén. Amén. Yo no voy a hablar de Naomi y bueno, Naomi, ¿qué pasa con Naomi Williams? No, ahí está. Voy a decirlo. Que los dos, no importa que cada uno piense diferente, son uno solo. Oh. Son uno solo. Ay, no, ya. Amén. O sea, aquí lo que estamos haciendo es difícil cuando nosotros preguntamos, porque cada uno inmediatamente toma la imagen de lo que está pensando. Ahora, lo que yo quiero, la razón aquí es que yo estoy diciendo, mire, los dos somos uno, dice el Señor, aquí en el libro de Berechit, en el libro de Génesis, dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Abraham y Sara eran uno solo. Entonces, cuando nosotros tenemos una naturaleza que se llama pecado y somos uno solo con el pecado. En el momento en que el hombre desobedeció a Dios y se abrazó al pecado, fue uno solo con él. Porque el hombre estaba en comunión con Dios, ¿o no? Y el Señor le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres morirás, ciertamente morirás. Ya era una sentencia. Aquí no era tanto la prohibición. Aquí no era que si Dios me lo prohibió. Aquí lo que entraba en juego, ¿qué era? La desobediencia, o sea, la obediencia a Dios era lo que entraba en juego. El Señor le estaba diciendo, mire, usted lo que tiene que hacer es obedecer. ¿Cierto? Las 4 letras que tú tienes que aprender. Obedecer. ¿Cierto? Obedecer. Obedecer al Señor. Si Adán y Eva hubieran sido obedientes, hubieran estado en comunión con Dios y no hubiera entrado el pecado. Pero el momento en que el hombre desobedece, entra el pecado y es separado de Dios. O sea, ya no son uno con Dios, sino uno con el pecado. Entonces nosotros tenemos que desprendernos de esa vieja naturaleza. Mira lo que dice allí en 2 Corintios 5:17. Es un texto bíblico que yo creo que tú te lo sabes. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo tengo que desprenderme de mi vieja naturaleza. Abraham tuvo que desprenderse de Sara. Abraham hubiera podido cargar con Sara, habérsela llevado a cuestas a su muerta. Pero ¿qué hubiera pasado si Abraham decide llevarse a Sara a cuestas o decide llevársela en su tienda para donde quiera que va? Hubiera empezado Sara a descomponerse, hubiera empezado Sara a gusanearse, hubiera empezado Sara a heder, hubiera empezado Sara a soltar toda esta podredumbre, y entonces no solamente hubiera muerto Sara, sino que Abraham hubiera muerto por causa de ella. ¿O no? Y Sara, quédate tú con un muerto en tu casa, que empiece a gusanearse, que empiece, y tú respirando profundamente allá, a ver qué te va a pasar. Te mueres, te enfermas. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros nos atamos a nuestra vieja naturaleza. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe por qué Pablo o Saulo decía, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está hablando del pecado. Pero resulta que una de las sentencias que hacían los romanos cuando una persona cometía un asesinato era amarrarle el cuerpo del muerto al asesino, de tal manera que el cuerpo del muerto empezaba a descomponerse, empezaba a gusanearse, y los gusanos empezaban a comerse la carne del vivo, y el vivo empezaba a morir en vida, lentamente. Exacto. Entonces esa era una de las sentencias. Mató, entonces carga tu muerto y te vas a morir con él. Entonces, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará del cuerpo del pecado? ¿Cómo voy a hacer yo para quitarme esta vieja naturaleza que yo llevo encima? Y entonces Pablo dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo quien te libera. Es Yeshua HaMashiach quien toma la vieja naturaleza y la saca de nosotros y la sepulta en las profundidades del mar. Hablábamos de eso el viernes, ¿cierto? De cómo pasamos nosotros el Mar Rojo, como cuando nosotros tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo, aceptamos, creemos por fe y decidimos pasar el Mar Rojo sin importarnos que hay dos paredes de agua alrededor nuestro y que se nos pueden cerrar en cualquier momento. Teníamos que tomar una decisión por fe, la tomamos, y allí cuando el enemigo, cuando nuestro pecado que nosotros dejamos en Egipto quiso seguirnos, quedó sepultado en el mar. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Hamashiach, si alguno está en el Señor, nueva criatura es. ¿Es estar en quién? En Cristo. ¿Cómo voy a estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Obedeciendo. Amén. ¿Pero qué es estar en? Estar en comunión con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Esto está sobre. Esto está bajo. ¿Cierto? Estar en es estar dentro. Introducido. Yo puedo agarrar y poner algo dentro de la Biblia y ser dentro, está en. Tú dices, ¿dónde está la fita esa o la fórmula del doctor que me dio? Está en la Biblia. Ahí la puse. Tú no vas a buscar encima, tú no buscas debajo, sino tú buscas dentro, porque está en. De modo que si alguien está introducido en el cuerpo de Cristo, es que Jesús no está en nuestro corazón, nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Cuando decimos que lo aceptamos en el corazón, ¿qué estamos diciendo? Señor, yo quiero ser parte de tu cuerpo, quiero ser parte de tu iglesia, quiero ser parte de lo que tú formaste. Somos el cuerpo de Cristo, estamos introducidos.
Entonces, al introducirnos en Cristo, somos nueva criatura. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. La tentación, decimos, viene. Y el enemigo viene y nos ataca. Pero si yo estoy dentro, no hay forma de que me pueda. Entonces, de modo, nosotros tenemos que hacer duelo, lloremos. Sí, llora por tu vieja manera de vivir, porque nos tiene que doler. Si una persona no se duele de lo que vivió en el pasado antes de conocer a Cristo, es una persona que aún no le ha entregado su vida al Señor. Yo cuando hablo de mi testimonio no lo hablo de, es que yo hacía, como decía por ahí un falso predicador que les decía a los jóvenes, ¿quién de ustedes aquí no ha probado la marihuana? Y muchos jóvenes levantaron la mano y dicen, no sabes de lo que te perdiste. Para mí eso es decir a los jóvenes, ustedes tienen que ir a fumar marihuana. Es como una persona que se goza de su pasado. Yo no puedo gozarme de mi pasado. Yo lloro por mi pasado y cuando lo cuento con vergüenza, con dolor, porque realmente no es algo que yo hubiera deseado haber vivido. Lo viví por desobediente. Por desobediente. Pero una vez que entregué mi vida a Cristo, yo lloro. Porque yo recuerdo, yo creo que les di a ustedes ese testimonio, yo quería decir esto, cuando me nombre a mí en un mensaje, yo no soy parte del mensaje, es una anécdota que ha pasado. Pero cuando yo le entregué mi vida a Cristo, que fue un día de reposo, un Shabbat, un sábado, al día siguiente, el día domingo, estaba en la iglesia llorando, de rodillas, clamándole al Señor, llorando. Y una mujer se le acercó curiosamente a mi hermana y dice, hay un hombre que llegó a la iglesia que se ve que es tan pecador. Mi hermana llegó y dijo, ¿cuál es? Dijo, ese barbarito que está allá. Yo ya usaba la barba. Dice, ese es mi hermano. Pero yo lloraba de agradecimiento por lo que el Señor había hecho, pero lloraba por lo que porque me dolía lo que había llevado encima. Y ahora le decía, Señor, no entiendo por qué me demoré tanto tiempo en buscarte a ti, en servirte, en conocerte, en entregarte mi vida. Entonces nosotros debemos llorar por lo que perdemos, pero más por gozo por lo que ganamos. Amén. Número 2, el otro punto es, gloria a Dios, nosotros, gloria a Dios, no sé, peregrinos y extranjeros. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Somos peregrinos y extranjeros. Vamos a ver si es este. Dice versículo 3 al 6. Dice de la siguiente manera. Y se levantó Abraham de delante de su muerte y habló a los hijos de Het diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta. Lo primero que encuentro aquí yo es que Abraham reconoce que él es peregrino y extranjero. Número 1, dejó atrás su pecado. Nosotros debemos dejar atrás nuestro pecado. Cuando nosotros vivimos en nuestra vida, en nuestros delitos y pecados, nosotros todos pensamos menos en que nosotros somos simplemente peregrinos y extranjeros. No pensamos sino en nuestra diversión, en nuestra buena vida, pero nosotros no pensamos en que un día tendremos que partir de este mundo. Aquí nadie es eterno. Nadie. Nosotros aquí estamos de paso. Todos estamos de paso. Entonces, aquí nosotros tenemos que recordar que somos peregrinos y extranjeros, que esta no es nuestra morada final.
Podemos entender, hay personas que no lo han entendido y que cuando uno les habla, si este día el Señor viniere a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Y muchos de ellos te dicen, no sé, nadie sabe. Claro que sí podemos saber. Nosotros sabemos porque la palabra del Señor me habla de dos lugares. Me habla del seno de Abraham y me habla del lugar de tormento. Cuando el Señor Jesucristo habla del seno de Abraham, está hablando de la presencia del Padre, de estar en la presencia del Padre, y cuando me habla del lugar de tormento, me está hablando de ese lugar que Él también lo nombra, que es el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Son dos lugares, no hay más. No hay un punto intermedio. Dios no creó puntos intermedios, o sí o no. O salvo, o se salva, o se condena. O me entrega su vida, o me rechaza. No hay punto intermedio. Tenemos solamente dos lugares que el Señor ha establecido. Ahora, cuando nosotros podemos entender que somos peregrinos y extranjeros, una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, ya nuestra mirada no está en las cosas de este mundo. Hay gente que tiene la mirada a las cosas de este mundo. Hay gente que se llaman cristianos, no mesiánicos, cristianos, de pronto hasta los mesiánicos, algún mesiánico también, que se llaman cristianos, pero su mirada está en las cosas de este mundo porque su maestro espiritual, su pastor, su pseudo apóstol, su pseudo profeta, su pseudo mentiroso, allá ese que estaba enseñándoles desde un púlpito, le está diciendo que todas estas riquezas del mundo son para ellos. Que pidan, pero para que Dios les dé, entonces tienen que sembrar. Usted quiere un carro, usted quiere una casa, usted quiere una finca, siembre. Usted quiere que su papá se salve, siembre. Usted quiere que fulano se sane, siembre. Y es un negocio, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. El verdadero creyente, el que le ha entregado su vida a Cristo, el que ha renunciado a su vieja naturaleza, el que ha enterrado su muerta, ahora tiene su mirada puesta en las moradas eternas. Ahora ya mi mirada no está en este mundo. Sé que estoy en este mundo. Sé que necesito de las cosas de este mundo. Sé que necesito un trabajo. Sé que necesito dinero. Sé que necesito alimentos. Eso lo tengo que saber. No puedo ignorarlo. No, es que como estoy ya ahora solamente pienso en las cosas eternas. No necesito dinero, no necesito trabajo, no necesito comida. No, sí lo necesitas. No podemos decir que no. Pero la diferencia es saber que lo necesito y la otra es anhelar, desear, tener más de las cosas de este mundo que poner las cosas en la mirada del Señor. Pero el Señor dice, haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde el ladrón no mina ni hurta. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, ni donde el ladrón mina y hurta. Porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿En dónde tengo que puesta mi mirada? Somos peregrinos y extranjeros. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13. Está hablando ahí del seno de la fe. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos miraron de lejos. El Señor dice, mire, en Juan 14:1, si no estoy mal, el Señor dice, en la casa de mi Padre, 1, 2, muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar para que donde yo esté hoy, ustedes también estén. Pero para los 12, como enseña por ahí ciertos personajes que andan para el mundo para la perdición de las almas. No, es que eso era para los 12. Eso era para los discípulos de aquel entonces. Eso no es para nosotros porque nosotros vamos a vivir eternamente aquí en la tierra. No los que andan por el mundo para la perdición de las almas.
porque le hacen otra vez, una vez más, a poner las cosas en este mundo. Cuando la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, y que el cielo y la tierra huyeron de la presencia de Dios y ningún lugar se encontró para ellos, que las cosas visibles desaparecerán para que queden las invisibles, las movibles se van y solo quedarán las inconmovibles. Entonces, no, hermano, entonces no, mire, aquí el Señor dice, mire, en la casa de mi Padre, y esa promesa es para todo aquel que cree. ¿Sabe que le cree al Señor? Si yo no le creo, si yo le creo a la religión X o tal, entonces me voy a quedar aquí para vivir eternamente aquí en la tierra. El problema es que la tierra no va a quedar eternamente, yo no sé a dónde van a vivir. No sé a dónde se van a pegar. Porque si la tierra, dice el libro de Apocalipsis que la tierra se fue, desapareció, se desapareció delante de la presencia del Señor, el cielo y la tierra desaparecieron y ningún lugar se encontró para ellos, no sé dónde se van a ir a vivir estos otros. Pero nosotros tenemos nuestra mirada puesta en las moradas eternas. Señor, tú lo has prometido. Tu palabra dice que nosotros estaremos en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén que descenderá del cielo, ataviada como una esposa para su marido. Nosotros somos esas piedras vivas que hemos construido esa Jerusalén y contigo estaremos y no habrá necesidad de sol ni de luna porque tú eres nuestra lumbrera. Entonces, tenemos que entender que somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Lo importante es saber, tener seguro el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Porque definitivamente todos los seres humanos, el Señor nos hizo para que viviéramos eternamente con Él o separados de Él. Entonces, el punto número 3 aquí es valoramos nuestra pérdida. ¿Sí? Valoramos nuestra pérdida y aquí yo puse el testimonio de vida. Valoramos, hay que valorarla, hay que valorar lo que perdimos. O sea, el testimonio de vida, lo que yo testifico es lo que muestra lo que Dios hizo en mi vida. Versículos 7 al 9 de Génesis 23 dice: y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su edad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Mire, tengo que sepultar el muerto, ¿cierto? Tengo que dejar eso, pero tengo que valorar, o sea, saber que para que yo tenga una nueva vida, había que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio para una nueva vida. Hay que pagar el precio para sepultar la muerta. Hay que pagar el precio para que ese muerto quede sepultado. Y ese precio, la pregunta es, ¿cuánto podemos pagar nosotros para sepultar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo pagar el precio de nuestro pecado? ¿Cómo pagas tú el precio de tu pecado? Con el arrepentimiento. Pero estás pagando un precio. ¿Quién paga el precio? El Señor. Él pagó, mira, tú no puedes pagar. Yo no sé qué viene ahorita después. Mire, también se me olvida lo que tengo por ahí. ¿Sí? Pero yo no puedo pagar el precio de mi salvación, no lo puedo pagar. Yo el precio de mi salvación no lo puedo pagar. La Biblia dice que ninguno podrá de manera alguna redimir a su hermano. Ninguno. Redimir es comprar, redimir es rescatar. La palabra para rescatar en hebreo es goel. El que redime, el que rescata o el que compra. Pero yo puedo redimir, puedo comprar, puedo rescatar físicamente
a una persona que está en esclavitud y que la están vendiendo. Tú puedes pagar un precio, pero espiritualmente yo no puedo comprar el alma de nadie para darle salvación a esa persona. ¿Por qué no puedo? Porque estoy en la misma posición de él. O sea, si él es esclavo, yo también soy esclavo. Él está en venta y yo también estoy en venta, o estamos bajo el yugo del pecado, somos esclavos, no podemos redimir porque todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces, si todos somos pecadores, todos estamos bajo el yugo del pecado, no podemos rescatar. Porque para que yo pueda rescatar, tengo que ser libre. Pero tengo que poder pagar. Yo no puedo pagar el precio. Quien pagó el precio, el que podía pagar el precio era uno que no hubiera tenido relación con el pecado. De ninguna manera. Ni siquiera en el momento de que fue concebido. Porque el momento en que nosotros somos concebidos, en ese momento ya el pecado entró en nosotros. ¿Sabías eso? En el momento en que fuimos concebidos, en el momento en que tú estás en el vientre de tu madre, ya el pecado está en tu vida. Porque estoy recibiendo la herencia. Herencia de mi padre y de mi madre. Eso es lo que yo recibo. Y entonces cuando nazco, yo soy hijo de fulano y de sutano y tengo los genes de fulano y de sutano y entonces me parezco a fulano y a sutano. En todo sentido. La única forma en que alguien me pudiera a mí redimir era que no tuviera ninguna relación con el pecado. ¿Y aunque esté casado? Ni aunque esté casado. Ni casado ni soltero estamos en pecado, por cuanto todos pecamos. El único que podía ni comprarme se llama nuestro Señor Jesucristo de Anaya Ciudad. ¿Por qué razón? Porque Él no fue engendrado por hombre alguno. Él es Dios hecho carne. Ni siquiera, eso lo hemos hablado, ni siquiera tuvo relación su vida con el cuerpo de María. O sea, los genes de María no quedaron en Jesús. No podían estar en Jesús, porque si los genes de María hubieran estado en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, Él hubiera estado en la misma condición nuestra de pecado. Porque María era pecadora. ¡Ay, hermano, qué blasfemia! Dirían los de la iglesia tradicional. Era pecadora. Ella misma lo dijo. Le doy gracias a Dios, mi Salvador, que ha visto la bajeza de su sierva y ahora me llamarán bienaventurada toda la nación. Dios, mi Salvador, si ella no era pecadora, ¿qué necesidad tenía de un Salvador? Bienaventurada es una cosa. Bienaventurada significa feliz y doblemente feliz. No que pudiera salvar. Nuestro Señor Jesucristo era hijo única y exclusivamente de Dios. Es lo que hemos dicho. Dios lo que hizo es que Dios se adelantó al siglo XXI o al siglo XX. Dios introdujo su embrión en el cuerpo de María de tal manera que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna relación con el ser humano. La única relación que tuvo fue el haber crecido en el vientre de una mujer, pero no recibió los genes de María. Pues es que el Señor Jesucristo nunca le llamó mamá, ¿o sí? La Biblia no dice que Jesús nunca en su vida le dijo a María mamá. Siempre le dijo mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué le dijeron? Bienaventurados los pechos que mamaste. Más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la cumple. Tu madre y tus hermanos están aquí afuera y quieren verte. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y he aquí mis hermanos, los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Puso a los oyentes, a los creyentes por encima de María. Cuando estaba en la cruz de Calvario, ya a punto de entregar el Espíritu
miró a María y le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo le dijo a Juan, no le dijo hombre, no le dijo muchacho, varón, le dijo hijo porque es que él es el padre de todos nosotros. Hijo, he ahí a tu madre. Siempre el Señor mostró que Él estaba por encima de María y de todo el mundo. Nadie podía estar encima de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie. El Padre, pero el Padre y el Hijo son uno solo. Así de sencillo. Entonces, el único que podía pagar el precio por nuestro pecado, y el único que puede, es nuestro Señor Jesucristo. El único, ninguno más. Él pagó. Ahora mira lo que dice, hablando de esto, dice Filipenses 3, 7 al 8, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Se despojó de todo lo que tenía. Él enterró su muerte allá. Pablo tenía todas las de ganar. Él no tenía nada que perder como fariseo. No tenía nada que perder como miembro del Sanedrín. No tenía nada que perder como maestro de Israel porque había sido criado a los pies del más grande maestro de Israel de la época llamado Gamaliel. Miembro del Sanedrín, fariseo de fariseos, hijo de Benjamín, descendiente de Israel, él lo tenía todo. Título, dinero, tenía nombre, lo tenía todo. Y si todo esto lo he tenido, ¿por qué? Por basura. Tengo que decir que la palabra ahí está bien maquilladita para que no nos ofenda. Porque si la palabra estuviera como realmente lo dijo Pablo, de pronto muchos se ofenderían. Pero todo esto lo he tenido por estiércol. Eso. Basura. Todos mis papeles, todos mis títulos, todas mis posiciones, todo lo que yo era, todo lo que yo fui, todo lo he tenido por basura por amor de Cristo, porque Él fue quien pagó el precio. Él fue quien me compró, Él fue el que me hizo a mí una nueva criatura, y ahora todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, porque el que no renuncia a su vieja naturaleza, el que no renuncia a su pecado, está alejado de Cristo, alejado de Hamashiach, alejado del Señor. Yo tengo que renunciar. Si no renuncio, yo puedo llamarme cristiano y pastor. Es más, me puedo llamar apóstol. El apóstol fulano de tal. Creo que hay una cantidad de apóstoles. Aquel día le preguntaba a uno, ¿quién le dio a usted el título? ¿Quién le dijo? No, pero es que en aquel entonces se llamaba fulano y sultano y ahora yo puedo llamarme apóstol. No, ¿quién se lo dio? Aquí esto no, apóstol no es que el Señor le dio el título a 12 y no a más. Estableció 12 y no estableció 12,000. Pero entonces le pongo el título de apóstol y entonces ya tengo ganado el cielo. Y entonces ya ando con reloj Rolex. Yo no tengo ni siquiera reloj. Ando en carro BMW o en un Mercedes convertible. Tengo jet privado y tengo finca y tengo todo lo que necesito y entonces la gente me ve y como el apóstol tiene plata, es que se tiene unción. Porque la unción se mide de acuerdo a la cantidad de pertenencias que tú tengas. Entre más tengas, más unción. Entre más cosas materiales tengas, más unción. Pero entonces, puede tener toda la unción que quiera, llamar y decirse que tiene unción. Pero la palabra del Señor me dice que Pablo, teniendo todo, lo tuvo por basura para ganar a Cristo, porque él sabía que si no renunciaba a lo que tenía, nunca pudiera haber sido el Señor. Ahora,
Ahí seguimos, gloria a Dios. Dice, no hay lugar para el desprecio. ¿Sí? No podemos despreciar. Mira, dice versículo 12 al 13. Dice, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas y yo te daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré, y sepultaré a mi muerta, ¿cierto? ¿En qué voy yo? En el 11. Dice, no, entonces habla en ciclo del 13. Sepultaré en ella mi muerta. 14. Respondió, no, hasta el 13 ahí. Sepultaré en ella mi muerta. ¿Sí? Dice, ¿qué es lo que dice? Se inclinó delante del pueblo y dijo, mire, te ruego que me oigas, te daré. Yo voy a pagar, voy a sepultar mi muerta, pero no podemos dar lugar a que desprecien nuestra nueva vida, no podemos dar lugar que desprecien lo que nosotros, o sea, no hay lugar para el desprecio de nuestra vida, no podemos dejar que otros desprecien lo que nosotros estamos enterrando y la nueva vida que estamos comenzando. No puede haber lugar para el desprecio. Quiero ver lo que dice aquí, es lo que dice 1 Corintios 6, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. No necesitas pagar nada. No, yo no lo pago. Pero yo no puedo dar lugar al desprecio. Que se desprecie la sangre de Cristo, que se desprecie el sacrificio. Dice, ha sido comprado por precio, glorificado por Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo no puedo tomar el sacrificio de Cristo como si fuera basura. Hay gente que toma el sacrificio de Cristo como si fuera basura. Voy a decir más o menos un ejemplo. Hay personas que nos dicen a nosotros, yo no necesito de un Salvador. Yo no necesito de arrepentirme de nada. Yo soy bueno. Yo no mato. Yo no robo. Yo no le hago mal a nadie. Yo doy limosnas. Yo hago cosas buenas. Yo no necesito de ningún Salvador. ¿Para qué? No, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos. Vino un hombre rico al Señor y dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor para ese hombre rico? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios, Elohim, Hashem, Yahweh, Jehová, como tú lo llames, Adonai. Hashem significa el nombre, porque como los judíos saben que Dios le dijo que por mi nombre me recordarán, entonces para no decir el nombre de Yahweh, le dicen Hashem, que significa el nombre. Pero el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo Elohim es bueno? Si solo Dios es bueno. Ahí estaba Dios. Pero el Señor con eso nos dio a entender que no hay uno solo que sea bueno. La Biblia nos lo ha dicho que todos somos pecadores, que todos hemos cometido lo malo delante de los ojos del Señor y necesitamos arrepentimiento. ¿Hacer qué? Teshuvah. Teshuvah. Teshuvah es una palabra hebrea que significa arrepentirse, que significa volverse a. Yo voy por mi camino, eso lo decimos casi todos los domingos. Voy por mi camino que a mí me parece derecho. Derecho es, derechito, pero derechito para el infierno. ¿Sí? Camino que al hombre le parece recto, pero sus fines son fines de muerte. Voy de para abajo. El ser humano que no se ha convertido, que no tiene a Dios en su corazón, va de para abajo, va bajando para el infierno.
Entonces, en el momento en que el hombre está en esa caída, en ese abismo, donde nunca tocará fondo, a mí no me venga a decir, bueno, es que tuve que tocar fondo. Nunca tocó fondo. Nunca. Nadie toca fondo cuando va derecho para el infierno. Es un abismo. Pero en el momento en que tú vas cayendo por ese abismo, el Señor te está extendiendo un puente, un camino, para que tú tomes ese camino y regreses, hagas un giro de 180 grados y vuelvas al Señor. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando yo regreso, eso es arrepentirse, eso es arrepentimiento, volverse. El Señor dice, volveos pues a mí y yo me volveré a vosotros. Hagan ustedes teshuvá y yo haré teshuvá por ustedes. ¿No? Por ahí tenemos un texto bíblico que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Dios sí se arrepiente. El que dijo que Dios no era hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sabe quién fue? Balaam. ¿Sabe quién era Balaam? Un profeta pagano. Pero el Señor dice, me he arrepentido, me arrepiento, no les voy a hacer daño. Gracias, Teshuvá. Porque cuando Dios te pide a ti que tú hagas algo, Él lo ha hecho primero antes que tú. Por eso me mandó a su hijo. Y entonces yo vuelvo mi mirada hacia Dios, empiezo a caminar por el camino que Él ha trazado y entonces empiezo a ir de para arriba y por torpe que yo sea, no me extraviaré de este camino. ¿Sí? Amén. Entonces no hay lugar. Nosotros dice la Biblia que por precio tú no puedes despreciar lo que Dios hizo en tu vida. Yo no puedo despreciar lo que Dios hizo por mí. Él pagó el precio. Y si por precio he sido comprado, yo debo glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. En mi cuerpo y en mi espíritu. ¿Los cuales son de quién? De Dios. Son de Él. Este cuerpo no te pertenece. Es que yo hago con mi cuerpo lo que a mí me parezca. Esa es la palabra de moda, sobre todo para las feministas. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, es mi cuerpo. No, es tuyo. Primero, dicen que hacen con su cuerpo lo que quieren. Pero no solamente hacen con el cuerpo que tienen lo que quieren, sino que hacen con el cuerpo de otra persona que llevan en el vientre lo que quieren también. Asesinas de sus propios hijos. Los asesinan, los matan. No los quieren porque no se aman. Y creen que son dueñas de su cuerpo y el cuerpo no es de ellas porque el cuerpo es de Dios. Y todo lo que el hombre haga, sea bueno, sea malo, le dará cuentas a Dios. Le guste o no le guste, crea en Dios o no crea. Cuando vaya a la presencia de Dios, le dirá, yo no creo en ti. Sí, ya sé, ya me di cuenta que no crees en mí. Pero aquí estoy. Y vamos a juzgarte a ti por lo que está escrito en los libros. Tu misma vida dará testimonio de lo que tú hiciste. Y si tu vida me da testimonio de que eras una persona, que eras un delincuente, un asesino, un ladrón, un mentiroso, todo esto, te vas para el infierno. Por cuanto no conociste el camino de santidad. Ahí te lo puse. Ahí hubo quien te hablara y no quisiste. No hay lugar para el desprecio. Ahí ya vamos, yo creo que ya vamos acabando. Pagando el precio por lo que amamos. Aquí sí podemos pagar. Pagando el precio por lo que amamos. Dice más adelante, versículo 14 al 16, ya queda poquito. Dice, respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos, 400 ciclos de plata.
de buena ley entre mercaderes. Aquí dice, yo quiero ver lo que dice aquí, Marcos 14:13. Pagando el precio por lo que amamos. Mira lo que pasó aquí. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. ¿Quién estaba en Betania, en casa de Simón el leproso? Nuestro Señor Jesucristo. Betania significa casa del pobre. Ahí, eso que hay cerquita de Jerusalén. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, viene una mujer con un frasco de alabastro de nardo puro. El solo frasco ya tenía un precio. ¿Saben cómo es el alabastro? El alabastro es una piedra como el mármol. Ya tenía un precio. Y toma esta mujer este frasco de alabastro, de perfume, de nardo puro, lo rompe y lo derrama sobre la cabeza del Señor, empieza allí a derramar ese nardo, y algunos dijeron, ¿para qué se hace este desperdicio? Coger un frasco de nardo puro y vertérselo a un hombre sobre la cabeza, y más al maestro. ¿Para qué le vas a verter nardo puro al maestro? ¿Para qué haces este desperdicio? Si hubiera podido vender por lo menos por 300 denarios, lo mismo. ¿Sí, ahí? ¿Lo tienes tú ahí? Si hubiera podido vender por 300 denarios. Algunos, dice ahí. Digamos, ¿para qué se hace el desperdicio? Eso, ahí el que le puso precio no fueron algunos. El que le puso precio fue Judas. Se hubiera podido vender por 300 denarios. El Señor dijo, déjala. ¿Para qué la molestas? Buena obra me hace, porque está ungiendo mi cuerpo para la sepultura. ¿Ah? Tremendo esto. Esta mujer sabía quién estaba al frente de ella. Esa mujer sabía el amor que había en ese hombre, no por ella, sino por la humanidad. Sabía que ese hombre tenía algo que no lo tenía ningún otro ser humano. Sabía que ese hombre le había dado libertad, sabía que ese hombre la había perdonado, sabía que ese hombre la había amado, había hecho todo por ella, y ella en agradecimiento fue y tomó un frasco de nardo puro que valía más de 300 denarios, más de un año de trabajo, porque cada denario era un día de salario, más de un año de trabajo, y viene y le vierte este nardo al Señor en su cabeza. Lo empieza a ungir para que el Señor empezara a fluir de él el perfume de este nardo puro. Esta mujer pagó el precio. Es que nosotros tenemos que pagar un precio también. Si yo amo al Señor, no puede pagar el precio por mi vida. No puede pagar el precio por mi muerta. No podía sepultar mi vieja naturaleza si no tenía al Señor en mi corazón. Lo necesitaba. Necesitaba que Él hubiera venido, hubiera muerto en la cruz del Calvario, hubiera resucitado, hubiera vertido toda su sangre, porque pues que lo que el Señor vertió fue toda su sangre. No le quedó una sola gota de sangre en el cuerpo del Maestro. Toda su sangre fue vertida. Si Él no hubiera venido y hubiera muerto, nosotros seríamos los más dignos de misericordia. Estaríamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Este mundo sería si como es ahorita, es un acabose, y es lo más terrible. ¿Cómo sería si el Señor no hubiera venido? Esto sería un infierno completo. Encontrarías gente como animales teniendo relaciones sexuales en la calle,
haciendo sus necesidades, matando, robando, haciendo todas las porquerías habidas y por haber. En el tiempo del Señor Jesús, cuando Él vino, el imperio romano, se hacían las bacanales, las orgías y todas esas porquerías, y todo el mundo estaba acostumbrado a eso. Pero Él tenía que venir. Y gracias al amor de Cristo es que nosotros somos salvos. Entonces ahora yo tengo que pagar el precio. El Señor dice, el que no se niega a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Cárgate una cruz. Ahora no quiere decir que mañana empiece usted a cargar con una cruz. ¿Cierto? Bueno, a veces nos cargamos la crucecita, cáigase. Esa no. La cruz es un tipo de oprobio. Es un tipo de sacrificio. Es un tipo de acusación. Si a mí me llamaron, si a mí me dijeron que por Belcebú echó fuera los demonios, ¿qué les dirán de ustedes? ¿Qué van a hablar de ustedes? Si al hijo lo insultaron, a ustedes también. Pues el Señor dice que nosotros debemos entregar nuestra vida en sacrificio por Cristo. Dice, no hay mayor amor que este, que alguno ponga su vida por su amigo. Señor, hay que pagar el precio. No es fácil ser cristiano. No es fácil seguir al Mesías. No es fácil ser salvo. Hay que pagar el precio. Esta mujer lo pagó. Amén. Ya acabamos. Gloria a Dios. Manteniendo, por último, manteniendo la posesión adquirida. ¿Sabes que nosotros tenemos una posesión? Dios te da una posesión. Mira lo que dice aquí, versículo que ya 17 es 17 al 20. Ya con esto acabamos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Mira lo que dice. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Esto lo compró Abraham, por eso que nosotros no estamos hablando de eso. Como propiedad de Abraham, o sea que Hebrón es de Israel. Propiedad de Abraham, lo compró Abraham en presencia de los hijos de Ged y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ged. Abraham pagó el precio. El Señor lo compró. El Señor le dio el lugar para que sepultara a su muerta. El Señor es el que nos redime. Nosotros debemos pagar el precio, pero ahora debemos mantener la posesión adquirida. La posesión, ¿qué es la posesión? Una propiedad. ¿Sí? Dios nos ha dado a nosotros una propiedad. Ahora esa propiedad me la dio el Señor, pero yo debo mantener esa propiedad. Debo mantener la posesión adquirida. Ve lo que dice aquí. Efesios 1 del 11 al 14. En él, asimismo tuvimos herencia. Herencia, ya empezamos con la herencia. Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, el Padre, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Cristo, en Hamashiach, en Adonai, en el Mesías. Fuisteis sellados, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
el Ruach HaKadosh, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mira, ¿en quién fuimos nosotros? ¿En quién tenemos nosotros herencia? En Cristo. El Señor nos ha dado herencia. Abraham dejó herencia para sus hijos aquí en la tierra de Macpela, en la tierra de Hebrón. Ahí le dejó herencia a sus hijos. El Señor Jesús dejó herencia para nosotros allí en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él compró nuestra vida y nos dejó herencia y nos dio el Espíritu Santo de la promesa. Es que el Espíritu Santo es el sello, son las arras. ¿Qué es lo que son las arras? ¿Saben lo que son las arras? Las arras, ¿sí? Como unas monedas, ¿a quién se le dan? A la esposa, a la esposa. El esposo, el novio, le da las arras a la novia. Y las arras de nosotros que somos la novia se llama el Espíritu Santo de la promesa. O sea, cuando el Señor te envía el Espíritu Santo, está diciendo tú, ya me perteneces. Yo ya te compré, te he dado la herencia y esa herencia es para la alabanza de la gloria de mi nombre. Dice, para la alabanza de su gloria. A fin de que primeramente esperamos en Cristo. Nosotros, la pregunta es, ¿ya enterramos nuestra muerta? ¿Ya enterramos nuestra vieja manera de vivir? ¿Ya renunciamos nosotros a nuestra vieja vida? ¿Estamos ahora viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Hemos sido comprados por precio? ¿Estamos nosotros apreciando lo que el Señor hizo en nuestra vida? ¿Lo apreciamos? ¿Realmente estamos pagando el precio? Y estamos, entonces, si todo esto nosotros ahora retengamos la posesión, es una herencia. No la perdamos. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dio las arras hasta el día que Él venga. Hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando Él venga, entonces que el Señor pueda decir de nosotros, bien, buen siervo. Aquí está refiriéndose al sexo femenino y masculino. Aquí no hay lugar para el machismo. Aquí no hay géneros. Aquí es sexo. El femenino y el masculino, o masculino y femenino. Y el Señor dice, bien, buen siervo. Puede ser sierva o siervo. No, aquí no te dice bien, buen líder. No te está diciendo bien, buen apóstol. No te dice que bien querubín o bien profeta. No. Bien, buen siervo y fiel. El siervo es el sirviente. Es el esclavo. Es el que le sirve al Señor. El que no busca títulos. El que glorifica a Dios. El que le dice quién es. El que es y a quién sirve. Y de quién habla y a quién predica. Amén. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios no te está diciendo, sobre lo mucho fuiste infiel, no. Sobre lo mucho fuiste infiel, quédate con lo mucho. Pero no puedes entrar al gozo de tu Señor. ¿Estamos siendo fieles de lo poco? Es solamente el Señor. Vamos a terminar, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde y por este tiempo que hemos podido compartir de su palabra. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más, delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltar tu nombre por siempre y para siempre. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos permitiste, Señor, Dios mío, estar en este momento, en este lugar, Señor, compartiendo, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor. Señor, que esta tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Señor, mira aquellas personas, Señor,
que los que estamos aquí, Señor, y los que nos están viendo a través del internet, Señor. Señor, que ellos también, como nosotros, podamos haber sido alimentados de tu palabra, Señor, que tu palabra sea de bendición para nuestra vida, Señor Dios Todopoderoso, que la atesoremos, Padre Santo, que nos agarremos de tu mano, Señor, tómanos de tu mano derecha, guíanos según tu consejo, Padre. Señor, enséñanos, Señor, a caminar por el camino que tú has trazado. Y si aún, Señor, no hemos renunciado a nuestra vieja manera de vivir, Padre Santo, en este momento, Señor, enséñanos, Señor, danos la fortaleza para enterrar nuestra muerta, para deshacernos, Señor, de aquello, Señor, que nos está, el pecado que nos asedia, Señor, para poder correr la carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach, te damos gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Amén y amén. Amén, amados, el Señor les bendiga. Saludamos a nuestros hermanos que nos han visto ahí por el internet, a Marmencita Monroy, José Antonio Casas. Si alguna otra persona que nos vea, sea ahorita o después, que el Señor les bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a saludar el amor del Señor y así quedamos despedidos hasta el viernes, si el Señor lo permite, que nos veamos en la casa de nuestra hermana.